Muy buenas tardes a todas y todos. Queríamos esperar 2 minutitos para comenzar, pero también tenemos gente en las redes, entonces mejor comenzaremos y sirve que yo me tomo un minutito más para la introducción. La audiencia pública terminó hace unos minutos, entonces las personas se están trasladando. Explicarle esto al público que nos está viendo por las redes. Bueno, pues muy buenas tardes, muchas gracias por estar acá las personas que llevamos una jornada extensa, entonces agradecerles y reconocerles el ánimo y todavía la energía de estar sentados, queriendo dialogar un poquito, pero en verdad creíamos muy necesario poder tener este espacio para reconocer todo el involucramiento que ha tenido la academia y la sociedad civil latinoamericanas en lo que hoy acabamos de presenciar. Mi nombre es Elisa Gómez y trabajo para la Fundación Friedrich Ebert, y aquí junto con el equipo latinoamericano de Justicia y Género y las dos universidades más importantes de este país, la Universidad de Costa Rica, la Universidad Nacional, la Universidad Estatal a Distancia. Entiendo que en esta articulación como red universitaria para el estudio y la transformación de los cuidados, muchas gracias por abrirnos este espacio. Un agradecimiento especial a la decana Isabel Avendaño por el apoyo para este espacio. La idea, como les decía, es pues terminada la audiencia poder tener este espacio para poder, entre otras cosas, intercambiar opiniones sobre la audiencia. Hay público quizá que no estuvo ni presencialmente ni siguiendo toda la jornada, una jornada muy interesante, y ahorita acá nuestras invitadas pues nos podrán compartir sus propias reflexiones. También pues aquí colectivamente entre todas y todos pensar los retos y las perspectivas a partir de este momento. Desde ya compartirles, y eso quizá lo digo yo a título personal, creo que la audiencia cerró con muy buen augurio, al menos es mi deseo, y creo que también eso pues motiva que estemos acá sentadas. También pues desde la sociedad civil, desde el trabajo que hacemos varias organizaciones, en particular el proyecto regional de la Fundación Ebert Feminismos, pues es seguir construyendo estrategias para poder seguir incidiendo en esta agenda que hoy creo que está llegando a un momento, yo lo leo así, como que está cerrando un capítulo de 15 años y que ahora pues esperemos que venga otro con este nuevo impulso. Y bueno, como les decía, lo que queremos acá, si bien escuchamos hoy la jueza presidenta, volvió a recapitular un momento y un ejercicio inédito para la Corte misma en el sentido del número de amicus que recibieron, 129 observaciones escritas y casi 70 testimonios, presentaciones se dieron durante estos días. También entiendo que es inédito en las horas que asignó la Corte para escuchar estos argumentos, y haber presenciado estos argumentos por parte, entre muchos otros, ¿no?, pero sobre todo de la academia y de las organizaciones de la sociedad civil latinoamericanas, creo que ya es un éxito. Yo compartía con la doctora Pautasi cuando organizamos este conversatorio, dijimos, bueno, pues es una celebración anticipada, pero creo que también lo que presenciamos y lo que yo estoy llamando este capítulo de 15 años también amerita este espacio a manera de reconocernos entre nosotras, entre nosotros mismos, y obviamente pues esta celebración anticipada. Bueno, pues con eso la idea del conversatorio entonces es intentar escucharnos un poco más de lo que ya nos escuchamos en los últimos días. Pedirle aquí a una de nuestras anfitrionas, Juliana Martínez Franzoni, que también pues acá muchos la citamos, una académica que también ha construido mucho esta agenda regional. Después a la doctora Laura Pautasi también para que nos comparta sus impresiones y sobre todo la importancia de este proceso y lo que viene.
Y en esta idea de poder dar cuenta de la participación de las organizaciones de la sociedad civil, acá tenemos a 3 representantes de organizaciones que además la característica es que participaron en amicus colectivos, que creo que también eso es importante decirlo, y también pedirles a ellas, ahorita cada una se presentará, pues también que nos compartan aquí qué fue lo que motivó que organizaciones en diferentes países hayan construido estos amicus, y después ustedes también, muchos de los que están acá, muchas de las que están acá en esta sala también formaron parte de estos ejercicios, entonces pues la conversación no solo es acá enfrente, sino también con todas y todos, y yo estoy deseando ya tener mi copa de vino en mano, poder celebrar, poderle dar otro abrazo a la doctora Pautasi con vino en mano, porque sí creo que amerita que digamos un salud en colectivo. Bueno, pues yo sin más le voy a pasar el micrófono a Juliana Martínez Franzoni, profesora, docente acá de la Universidad de Costa Rica, anfitriona de este espacio. Acordamos que todas podían usar la palabra alrededor de 5 minutos para que también pasemos con ustedes. La instrucción que nos piden es hablar todo el tiempo con el micrófono para que la gente que nos está escuchando por la transmisión pues escuche toda la conversación. Entonces, bueno, sin más, yo le paso a Juliana. Bueno, muchísimas gracias y muchísimas gracias a todas las personas que colaboraron para encontrarnos hoy aquí. Este conversatorio es producto del mismo tipo de enredos que estuvo detrás de los 3 días de trabajo y de los meses que precedieron a estas audiencias. Irma Sandoval, Ana Lucía Fernández desde Alemania, Natalia Dobles que anda por allí, Nancy Piedra y Laura Rivera, compañeras que han estado trabajando desde hacer un cartel y el afiche y coordinar y todas estas cosas que tenemos que hacer las mujeres para que las cosas pasen, que implica estar siendo siempre del cuerpo a la cabeza, a las emociones, etcétera. Bueno, me parece que hoy es un día, como se ha dicho, para celebrar el derecho a deliberar democráticamente nuestra visión sobre los cuidados. Bueno, llevo este pañuelo palestino porque no en todas partes del mundo se puede deliberar democráticamente y porque un genocidio es la negación de todos los derechos y muy especialmente de los cuidados, y me parece importante decirlo. El mismo día en que nuestro rector en la Universidad de Costa Rica pues se comunica con la Embajada de Israel, nuestra nueva embajadora, para comunicarle que en tanto no se cumpla con la resolución tomada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 12 de diciembre de un alto al fuego para frenar un plausible genocidio, como lo ha dicho la Corte Internacional de Justicia, pues no puede reunirse con ella. Dicho eso, celebrando el derecho que tenemos a la paz y a deliberar democráticamente y a encontrar soluciones políticas a los problemas sociales, vaya que ha sido una celebración. Yo creo que con total independencia de la resolución de la Corte frente a la opinión consultiva, que hay buenos augurios, pero independientemente de eso, este es un momento de celebración porque estos casi 3 días realmente hemos podido ver y oír 2 décadas de trabajo en países, en comunidades, a nivel regional, de una manera condensada. Espero que se escriban muchos artículos, muchas tesis, que se hagan muchos documentales, que se hagan muchas cosas a partir de este maravilloso material que tenemos en nuestras manos. Destaco 3 cosas que yo vi desde mucho más lejos que todas las personas, que todas ustedes que están aquí. Primero, la convergencia en torno a una manera de entender el derecho a los cuidados y su necesaria transformación mediante una revolución de las relaciones de género, y un cambio profundo en el papel del Estado, no solo como proveedor de transferencias, de servicios, aunque también, sino como regulador y promotor de la democratización de las relaciones de género y en general de lo que en su momento Yara Razavi llamó el diamante de los cuidados, atravesado todo él por la división sexual del trabajo que queremos transformar. En segundo lugar, la diversidad de énfasis, para armar este complejo rompecabezas mediante una mirada interseccional de los cuidados, trayendo la especificidad de experiencias y visiones desde las personas activistas, desde la diversidad sexual, de las comunidades indígenas, de la población migrante, académicas, jóvenes, muchas mujeres jóvenes, como lo muestra esta mesa, funcionarias estatales, representantes políticas. Realmente fue hermoso ver esta diversidad expresada en las expresiones, en las caras, en los cuerpos, en las voces de las personas participantes. Y en tercer lugar, la viabilidad de sumar alianzas, no necesariamente feministas, a esta perspectiva feminista. Creo que podemos decir que la perspectiva feminista es hegemónica.
en elementos que son centrales para transformar la sociedad de la mano de aquellos y aquellas que no necesariamente compartan esta visión en todos sus alcances, pero que hemos logrado ser hilván de esta diversidad de perspectivas. Con estas constataciones que nos brindan energía, nos brindan fuerza, nos brindan inspiración, creo que podemos lidiar con dos tendencias macro que quedaron planteadas en el marco de la audiencia también. Uno, el autoritarismo político de la mano de liderazgos populistas que se están apoyando en la competencia electoral para reducirla o anularla y que se apoyan fuertemente en una reacción conservadora, antiderechos, que busca no solo detener cambios, sino desandar los cambios. Esta visión que no estuvo en la sala tan explícita recorre, como sabemos, la sociedad y allí está. Y en segundo lugar, el autoritarismo económico expresado en la agenda de austeridad, que es tan autoritarismo como el político, que reduce deuda estatal a cambio de incrementar deuda social. Y evita así tocar el nervio del problema distributivo que tenemos en América Latina, que es el de reformas fiscales progresivas, que finalmente oxigenen la gestión pública recaudando más recursos entre nuestras élites económicas y los sectores que más tienen. La austeridad es el atajo para no tocar a quienes nunca se toca. No es una necesidad natural, no es el único camino. Entonces creo que todo este oxígeno que hemos andado estos días nos permite también enfrentar con nuevos bríos, con nuevas inspiraciones, con nuevas ideas estas dos tendencias macro. Termino diciendo que, bueno, yo creo que estas tendencias moldean oportunidades y posibilidades en torno a los estándares para entender el alcance de las obligaciones estatales, en torno a universalidad, igualdad, no discriminación, respecto a los cuales la Corte se manifestará. Las feministas sabemos prepararnos para la argumentación y la deliberación, eso quedó muy claro estos días, pero también sabemos prepararnos para la acción, la pelea y la presión. Y eso también ha quedado muy claro y no estaríamos acá si no hubiera sido por esa gran habilidad que también tenemos. Se vienen más tiempos de ambas cosas. Creo que se vienen más tiempos de ambas cosas. Esta ocasión nos muestra lo bien preparadas y organizadas que nos encontramos para hacerlo. Muchas gracias. Muchas gracias, Juliana. Bueno, y ahora pues la doctora Pautasi no necesita presentación, nada más diré que pues protagonista de esta historia y qué lujo tenerla acá. Bueno, qué lindo estar acá, pero todas juntas, yo no tengo ningún protagonismo aquí, sino que esto ha sido una construcción colectiva. Y quizás para aquí estamos muchos de los que estuvimos en los Amicus, pero también hay otros y otras que nos están siguiendo que no saben mucho qué es este proceso y por qué estamos trabajando con el derecho humano al cuidado. ¿Por qué pensamos que era necesario en esto que Juliana decía tan claramente? La región lleva 20 años discutiendo este tema, produciendo conceptualmente, pero eso vino de una producción feminista y también vibrando los cuidados, viendo y seguimos avanzando en esa línea. Pero también construimos las estrategias que decía Juliana. No fue solamente producción conceptual, sino un diálogo de la academia con las distintas instancias. Y me parece que eso también es muy importante, porque esa articulación feminista entre academia, instancias de foros intergubernamentales, pero centralmente con la sociedad civil y el movimiento feminista. Entonces me parece que también ese es un momento, muchas veces estamos muy enojadas, hay muchas cancelaciones y nos olvidamos esta potencialidad de poder articular. Y no estamos con una mirada romantizando, ¿no? Tenemos muchos problemas que todavía revisar, pero el proceso que recorrimos en estos 20 años en la región es muy importante. Y allí se sitúa o aparece, pero no es que aparece de la nada, sino primero es la conceptualización del cuidado como trabajo, y eso fue muy importante. Todavía gran parte de las mujeres de la región que trabajan jornadas extensísimas de más de 20 horas diarias en trabajo de cuidado no lo pueden ver como un trabajo. Y este fue el punto también de conceptualizarlo y de internalizarlo. Pero también necesitamos, además de conceptualizarlo como trabajo, romper las barreras y tener una interlocución con quienes tienen que decidir sobre las políticas públicas. Y allí es donde surge esta metodología del enfoque de derechos humanos que nos permitió ver, primero trascender de los marcos de regulaciones laborales para ver que esos marcos que algunas políticas de conciliación trabajo-familia establecían, limitadas, consejos de género concentrado en las mujeres, había que trascenderlos. Y además
también trascender una barrera de los programas de transferencia condicionadas en la región, donde centralmente las destinatarias, no beneficiarias desde un enfoque de derechos, sino las destinatarias de esos programas eran mujeres sin dispositivos de cuidado. Entonces ahí emerge esta metodología que nos permite encontrar que todo el sistema de derechos humanos, hoy se habló mucho durante estos días de la audiencia del sistema vivo que es el sistema de derechos humanos, pero claro, tampoco hay que ser ingenuos aquí, es un punto de partida, nunca de llegada. Es lo mejor que vamos acordando hoy, 14 de marzo de 2024, pero esto todavía hay que exigirle mucho más y hago mías también las palabras que dijo y la adhesión de Juliana respecto a la guerra y que se está viviendo en Oriente. Entonces ahí me parece que hay un punto central para pensar que este sistema de derechos humanos, que ya había reconocido el cuidado como un derecho, el derecho a cuidar, a ser cuidado y al autocuidado, se transformó en obligaciones. Y eso fue todo un proceso. ¿Qué significa estos 3 días de audiencia en la Corte Interamericana? Bueno, este gran foro regional, que es el máximo tribunal regional de derechos humanos, hay una posibilidad en su reglamento que los estados pueden pedir, los estados o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que la Corte, no en un proceso contencioso, es decir, no cuando hay un litigio entre partes, una violación de derechos humanos de un estado, sino un proceso en el cual le solicitan que interprete el alcance de determinadas normas. Y eso es lo que Argentina dio en un momento que también es muy importante hacer una denuncia al respecto. En enero del 2023, el por entonces Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidades, con la Secretaría de Derechos Humanos, presentó un pedido de opinión consultiva respecto al reconocimiento, en realidad no al reconocimiento del derecho humano al cuidado, sino a la vinculación del derecho humano al cuidado con el andamiaje de los pactos y tratados internacionales, pactos y tratados del sistema interamericano, centralmente de la Convención Americana de Derechos Humanos. Esa presentación llevó todo el año a que la Corte le diera admisibilidad, que dijera sí, nos vamos a expedir sobre esto, se cumplen los requisitos formales, la Corte políticamente decide expedirse sobre esto, llama a un proceso, que es donde hemos participado muchos de quienes estamos aquí, de los procesos de presentar amicus curia, y en ese proceso se permitió la línea de, se produjo el cambio de gestión gubernamental, asumió Javier Milei, que dice la primera de la primera medida era su promesa de campaña, que a rajatablas cumplió, disolvió el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidades, pero no solamente fue una disolución, sino con todos los agregados que corresponden al tema, pero se mantuvo la Secretaría de Derechos Humanos. Entonces, este proceso hoy sigue en la Corte y escuchamos también la presentación por parte del Gobierno de Argentina con otra gestión gubernamental. Y este es un tema de las advertencias que nos hacía también Juliana. Llegar a estas instancias institucionales es sumamente importante para que la Corte establezca obligaciones, interprete qué es el derecho humano a cuidar, a ser cuidado. Lo hemos definido, lo ha definido la región. Y esto también me parece es un punto para destacar. Y de nuevo, no en una mirada ingenua, hemos tenido la potencia regional de articular estos foros, porque antes de llegar a este proceso en la Corte, ya los foros de consensos regionales, como es la Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, ya los estados habían definido que el cuidado era un derecho humano. Y el gran ejemplo de políticas públicas es el sistema de cuidados de Uruguay, que inicia y es el propio estado que se obliga y dice, vamos a diseñar un sistema de cuidados porque el cuidado es un derecho y estamos obligados a ello. Este proceso va a continuar, pero sentamos un hito muy importante. El primer hito fue la Conferencia de Quito del año 2007, allí se planteó el derecho humano. Los estados, y ya termino con esto, fueron consensuando que reconocían el cuidado como un derecho humano y hoy le estamos dando esta misión a la Corte y hemos acompañado este proceso y de ahí destacar y agradecer la riqueza de expositiva, argumentativa, jurídica que tuvimos estos 3 días. Realmente aquí debe haber muchos profesores y profesoras, realmente recomienden también visitar todos los argumentos que hubo, visitar, como decía, apropiarnos de todo este material. Ahora queda en manos de la Corte, pero este reconocimiento del derecho humano al cuidado ya está. Ya tenemos un derecho humano a cuidar, a ser cuidado. Ahora le tenemos que llenar de contenido. La Corte hará una parte. Luego nos toca a todos y a todas nosotras, desde las relaciones interpersonales, pero también desde la exigencia al diamante del bienestar. A los estados, dentro de las familias, a los varones, se terminó la moratoria social, tienen que ejercer sus obligaciones en términos al cuidado, a los mercados y a las organizaciones sociales y comunitarias.
Por último, y vamos a seguir en este diálogo, celebrar realmente haber llegado a este momento, a este hito, acompañado por todas las compañeras feministas, agradecer muchísimo a las compañeras de Costa Rica, a la querida Elise de la Fundación Ebert, y me parece que es central esto. Estamos acá todos juntos. Muchos nos conocimos en estos días, pero me parece que es sumamente importante. Vamos para adelante exigiéndole más al sistema interamericano, pero centralmente a nuestros gobiernos. Muchas gracias, Laura. Y bueno, pues ahora seguimos entonces con 3 probaditas más de 3 organizaciones que, como decía, estuvieron trabajando amicus colaborativos. Y empiezo por Mariluz Barragán de Justicia de Colombia. Bueno, muchísimas gracias, Elisa, y muchísimas gracias a todos los que nos acompañan y un saludo a quienes siguen la transmisión. Bueno, yo tengo una mirada también, digamos, quizá un poco más optimista. Yo no puedo evitar sentirme realmente muy contenta, muy feliz. Yo creo que fue un espacio absolutamente inspirador, emocionante, y hablaba con varias compañeras donde creo que es un sentimiento compartido de que realmente estábamos presenciando un momento histórico. Entonces yo creo que es un momento histórico en el que estamos y yo sí me voy a permitir ser muy, pero muy, muy feliz y estar muy emocionada. Antes de hablar sobre el tema de los amicus, yo quisiera también como compartir 3 puntos que quizá ayudan como a tener una primera aproximación del balance de la audiencia. Yo lo primero que destacaría, y aquí simplemente no me quiero dejar llevar por la emoción, pero yo sí creo que se avanzó mucho en la discusión, se avanzó en el sentido en que cuando muchas organizaciones veníamos, digamos, como planteando argumentos, tratando de convencer a la Corte de que el cuidado era un derecho, y terminamos de manera muy rápida el segundo día hablando ya sobre el contenido y hablando también sobre la naturaleza del derecho, pero ya no si era un derecho o no. Y yo creo que eso es muy bueno. Lo otro también, bueno, y creo que claramente esto se vio, mejor dicho, ahí creo que avanzamos y expandimos de alguna manera como la frontera en el tema de la argumentación. Lo segundo también que yo destaco es que yo identifico que fue un espacio muy honesto. ¿Honesto en qué sentido? Creo que las juezas, sobre todo, hicieron preguntas también como muy puntuales, pero yo también valoro mucho, digamos, a jueces y juezas que hicieron preguntas que en su momento podrían tornarse incómodas. Y yo creo que eso, de alguna manera, devela las tensiones dentro de la discusión, que a nosotros también nos sirve para anticipar probablemente esas discusiones que vamos a tener en nuestras jurisdicciones. O sea, el argumento básicamente del tema fiscal, etcétera, va a estar muy presente, pero también sabemos cómo se están jugando, digamos, como las tendencias al interior de la Corte, y yo creo que eso es muy positivo. Y por último, yo también quisiera destacar lo que, digamos, como para mí, sé que para varios fue una sorpresa, y es que inicialmente nos estábamos esperando que digamos, como la participación de Argentina quizá fuera distinta, pero esta fue, mejor dicho, la sorpresa de la fiesta. No, desde el principio nos mirábamos con las compañeras y ¿qué va a decir? Y ya luego, ahorita al final también, en unas conclusiones, sé que en criterio de la mayoría de los que estamos acá, muy buenas, y yo lo que creo es que eso da cuenta de que cuando existe realmente como una causa sólida y bien fundada, el criterio de justicia se impone. Y yo creo que hay suficientes razones para creer y estar de alguna manera convencidos de que ojalá eso sea lo que pase en la Corte. Sobre el tema de la experiencia, ya en un minutico, la experiencia de la construcción de los amicus a través de alianzas colaborativas, pues nosotros nos los disfrutamos mucho, hicimos alrededor de, digamos, como tuvimos la oportunidad de participar al menos como en 3 amicus, y yo quisiera destacar al menos como la experiencia de uno, que trabajamos con los colegas del CELS y otras organizaciones regionales. Yo creo que ese fue un ejercicio bien importante, porque ahí de alguna manera nos sirvió echar mano, digamos, como de algunos datos empíricos que ya existían sobre el tema, digamos, de cuidado, pero nos ayudó también a hacer unas lecturas panorámicas
de esos datos, digamos como de la CEPAL, etcétera, y a partir de nuestras organizaciones se permitió también como legitimar esa mirada, pues básicamente pues porque estábamos en distintos países, es una mirada finalmente regional, panorámica, y eso me pareció muy bueno. Dos amigos que yo, bueno, al menos uno de los amigos que destaco donde Justicia no estuvo participando fue el que lideró, creo que las compañeras de AIDA, donde básicamente se hizo una conexión entre el tema de cuidado y cambio climático, que no parece ser como una relación tan fácil, pero creo que a juzgar por las preguntas que hicieron las juezas al final, creo que tuvo mucha resonancia y eso me parece absolutamente valioso. Yo dejaría por ahí, antes agradeciendo también, simplemente como una anotación, coincido en que esto no es un tema ni siquiera que arranca con la petición de la opinión consultiva ni con esta construcción de amicus, sino que es mejor dicho, aquí comienza y culmina de alguna manera como un ciclo de un trabajo de más de 15, 20 años, y agradecer claramente a todas las que vienen desde antes, que han sido muy constantes en la construcción de este derecho humano al cuidado. Muchas gracias. Yo complementar y compartir con Mariluz, creo que la quinta palabra de la representación de Argentina al inicio de la audiencia fue citar a Joan Tronto, y yo decía, sí, uno parecía que no estaba escuchando a la representación de Argentina, y la verdad es que qué buena sorpresa de inicio y de cierre dio la representación. Bueno, pues ahora pasamos con Estefanía Vela de la Organización Intersecta de México. Muchas gracias, Elisa, y muchas gracias por la invitación de estar aquí. Se me contagia también la emoción. Aunque no quiero dejar de decir, porque, a ver, como abogada creo que tengo pequeños sesgos, ¿no? Y para mí lo que dice un tribunal en particular me emociona, y luego tener que explicar por qué me emociona lo que un tribunal de otro país dice, no siempre es muy fácil. Y justo vengo de México, una de las preguntas que he recibido mucho en estos días es ¿qué puede significar esto para México? Y una analogía en la que pensaba hoy es, a ver, claramente no es que todo se resuelve con una opinión consultiva de un tribunal internacional, pero me parece como una pieza del rompecabezas. Si lo ves aislado, pues es una piececita, pero junto se va construyendo un todo, ¿no? Entonces, así me parece importante leerlo. A la vez, esta piececita del rompecabezas fue gracias a, ¿no? La pudimos ver, vislumbrar, gracias a muchos otros procesos previos, y creo que lo más valioso es lo que detonan las sentencias, ¿no? Nos tocará las resoluciones, opiniones consultivas, nos tocará cada quien en su país, en sus círculos, en su mundo, apropiarnos de ese instrumento. Y desde ahí, pues, no es, parece que no es mucho, pero son eso, lucecitas, ¿no? Rápido, en Intersecta somos una organización feminista y metimos un amicus curiae con otras 8 organizaciones, incluida la Fundación Ever de México, enfocadas un poco en el tema que ha sido muy recurrente en México. En México llevan años también hablando de un sistema nacional de cuidados, y todas las conversaciones se atoran cuando llega la discusión a ser sobre el dinero, ¿no? O sea, ya ha habido propuesta de reforma constitucional en la Ciudad de México, está en la Constitución de la Ciudad de México el derecho al cuidado. Ahorita que son elecciones en el país, todos y todas las candidatas hablan de su propia visión del Sistema Nacional de Cuidados, y todo siempre es bueno, ¿y cómo lo vas a financiar? Y ahí grillos, ya no hay ningún tipo de respuesta, ¿no? Entonces el amicus está enfocado en lo importante que es visibilizar, por un lado, que si no hay dinero, no es porque no hay dinero, es porque los estados toman decisiones que nos llevan a que no haya dinero, ¿no? Y esto es muy obvio, pero yo un poco lo que proponemos es adoptar esta perspectiva de la justicia fiscal, y la manera en la que yo entiendo la justicia fiscal es como la perspectiva de género. A mí la perspectiva de género me ayudó a desnaturalizar lo que se me presentaba como natural, ¿no? Hay hombres, hay mujeres, unos trabajan, otras cuidan, ¿no? Y la perspectiva de género es como, güey, no, eso es un invento, ¿no? Que queremos que suceda.
la perspectiva de la justicia fiscal es un poco desnaturalizar las finanzas públicas. Hay el dinero que hay porque se toman decisiones políticas detrás de ello, y justo lo que tenemos que ver son cuáles son esas decisiones políticas que se están tomando, que lleva a que haya o mucho o pocos recursos, o que los recursos que haya se destinen a ciertas cosas y no otras. Algunos ejemplos que hemos encontrado en México y que vienen en la Amicus y que a mí me siguen volando la cabeza. Uno es, por ejemplo, la decisión de los estados de qué impuestos poner y qué impuestos no poner. En México, el impuesto sobre la renta tiene una tasa más alta para el trabajo que para el capital, ¿no? O sea, quienes tienen ganancias de vender sus bonos solo tienen que pagar un impuesto del 10% y el trabajador o la trabajadora asalariada tiene que pagar el 20%. Entonces tienes un sistema fiscal que le cobra más a los que menos tienen, literal, ¿no? Si cobráramos el capital igual que cobráramos el trabajo, ya no dejemos más, ya eso ya, ahora sí, esos comunismos ya no nos vamos, ¿no? Igual que cobras para el trabajo, quizá habría un poco de más dinero. Otro ejemplo de México que me vuela la cabeza, en 2021 la Federación Mexicana decidió perdonar 1 billón de pesos. Eso es el equivalente al 83% del gasto social. El gasto social incluye gasto en educación, gasto en salud, gasto en guarderías. O sea, solo los impuestos que sí podría cobrar, pero decide no cobrar, y la mayoría de los beneficiarios, no soy yo, son empresas o gente muy, muy rica, el 83% del gasto social. Podríamos casi duplicar la lana que hoy da si la federación cobrara lo que ya tiene derecho a cobrar. Un tercer ejemplo. En México tenemos un ligero problema de militarización, ¿no? Los militares ya no solo están haciendo labores de policía, sino también ya están construyendo trenes, administrando aeropuertos y muchas otras cosas, y esto ha llevado a un incremento presupuestario gigante. Y una de las cosas que descubrimos es, si agarramos el presupuesto de 2021, lo que la Federación gasta solo en bonos salariales para soldados es más que todo lo que la Federación gasta en guarderías de nuestro Instituto de Seguro Social. Bonos para soldados más que todas las guarderías del Instituto de Seguridad Social. Esas son decisiones políticas y como decisiones políticas podrían ser distintas. Lo que nos toca, creemos, es empezar a exigirle a los estados cuentas de por qué están recaudando como recaudan y por qué gastan como gastan. Y un poco el intento de esto es que la Corte Interamericana fije parámetros mínimos que nos permita exigirle a los estados que nos rindan cuentas sobre el dinero para que en 5 años o en 10 años o en 15 no sigan llegando con exactamente la misma idea. Sí, está el derecho al cuidado, pero no hay dinero. Tienen que tener un plan para recaudar lo que sea necesario para garantizar el derecho al cuidado. A ver qué dice la Corte al respecto. Sabemos que no es que la Corte va a decir impuestos a los ricos, eso no se le puede pedir a la Corte Interamericana, pero sí que los estados tengan un plan y que ese plan incluya los recursos. Muchas gracias, Estefanía. Y finalmente pasamos con Cecilia Bustos de la Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables de Argentina. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por estar acá, muchas gracias por invitarme. La verdad para mí es un placer compartir este panel con tantas personas a las que he citado un montón de veces, ¿no? Es como algo impresionante. Pero bueno, muy, muy contenta de compartir este espacio con ustedes. Voy a alargar algunas reflexiones y voy a compartir un poco el trabajo que hicimos en uno de los Amicus. Comparto con lo que con lo que estaban comentando acá las compañeras, es que creo que hemos logrado consensuar una definición de lo que es el cuidado y el derecho al cuidado, ¿no? Y creo que también se incorpora, hemos logrado también vincularla con una definición más amplia, digamos que se integra a esta definición más amplia que es la reproducción social, ¿no? Porque nos permite relacionar el cuidado con otras dimensiones que hacen a la calidad de vida de las personas, ¿no? Y que nos permite particularmente a mujeres, niñas y población LGBT acceder a otros derechos, ¿no? Como la vivienda, la tierra, la salud integral, ¿no? Servicios públicos y en definitiva a tener una vida digna de ser vivida, ¿no? Por eso desde las organizaciones, uno de los amicus que firmamos desde Fundeps, porque firmamos 3, esta intensidad, ¿no? De querer participar y de darle potencia a esto.
Tiene que ver, bueno, con muchas organizaciones que formamos la red DESC. Tratamos de relacionar los cuidados con los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, ¿no? Porque entendemos que claramente el cuidado genera las condiciones básicas para que justamente las personas podamos tener el goce de otros derechos, ¿no? Pero también recuperando lo que había dicho Laura en su exposición, el derecho al cuidado incorpora estos derechos, pero los trasciende también, ¿no? De ahí nuestro pedido a la Corte de pensar y de solicitarles, digamos, que se posicionen en un derecho al cuidado como un derecho humano autónomo, atendiendo a su universalidad y transversalidad, ¿no? Reconocer este derecho es justicia, ¿no? Y que su planteo haya llegado a la Corte es resultado de largas y potentes luchas feministas, ¿no? Así que nos felicitemos. Pero bueno, ¿para qué queremos un derecho al cuidado y que sea reconocido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Y desde ahí, bueno, recupero los aportes de este amicus que presentamos con la red DESC, y es, bueno, pensar en un contexto de crisis de reproducción social y de políticas de ajuste, como ya hemos mencionado, es importante porque siento un piso mínimo de estándares que nos permite pensar, nos permite soñar y construir un horizonte de recuperación justa, ¿no? Basado en un cambio de sistema. Yo creo que, no sé si hemos tomado la dimensión o la conciencia de que a partir de todos los aportes que hemos hecho, estamos pensando una nueva configuración social, una nueva economía, estamos pensando en un nuevo pacto social, centrado en los cuidados desde una perspectiva feminista y desde una perspectiva de los derechos humanos. Y desde ahí, digamos, pensando en ese horizonte, recupero las palabras de las compañeras de la Huelga Mundial de Mujeres que dicen: queremos modelos de desarrollo alternativos que se centren en las personas y en el planeta, y que defiendan los derechos humanos, la soberanía alimenticia y la justicia climática. Queremos trabajos decentes y sueldos dignos para todas las personas. Queremos que se reconozca adecuadamente, se reduzca y se redistribuya el trabajo de cuidado no remunerado. Queremos el fin de la violencia de género. Queremos el fin de los abusos de las empresas. Exigimos el justo acceso a recursos, al poder y a las oportunidades. Exigimos que nuestras voces sean oídas, atendidas y protegidas. Queremos un cambio de sistema y lo queremos ya. Y a partir de ahí, bueno, desde la red DESC y las organizaciones que lo conformamos, planteamos las 6 R's del cuidado, que tienen que ver con, bueno, reconocer el derecho al cuidado, que no voy a decir nada, pues ya lo han planteado súper bien. Planteamos también el reconocimiento del trabajo doméstico y de cuidado remunerado y no remunerado, y eso tiene que ver con su medición, su visibilización, pero esto también implica preguntarnos quién paga los costos del cuidado, ¿no? Y acá retomo las palabras de las compañeras, ¿no? ¿Por qué tiene que recaer en un trabajo invisibilizado y no remunerado o mal remunerado, ¿no? Que recae sobre los cuerpos de las mujeres? ¿Eso acaso no es también un extractivismo, ¿no? Entonces pensar en los cuerpos territorios de las mujeres e identidades feminizadas, ¿no? Reducir la carga de trabajo y tiempo de cuidado, obviamente a partir de servicios de cuidado, redistribuirlo, ¿no? De forma equitativa entre los distintos actores de la organización social del cuidado. Y creo acá también que hay una parte importante que es la representación en distintos espacios de toma de decisión de quienes cuidan y de quienes son cuidados, ¿no? Porque si no, ¿cómo vamos a, digamos, tenemos que tener todas las voces, tenemos que tener participación, porque si no las políticas públicas que después emanan de los estados no tienen sustento, no están informadas, y bueno, y así estamos también, ¿no? Y finalmente, bueno, planteamos la reformulación de la economía a partir de una economía del cuidado, ¿no? Que se centre en el cuidado de la vida humana y no humana. Entonces, acá tenemos que pensar qué queremos sostener, ¿no? Si el capital o la vida. Entonces, a partir de las respuestas que nos demos en torno a esa pregunta, bueno, es hacia qué horizonte nos vamos a dirigir. Y esa es una pregunta que la quiero dejar planteada, porque creo que hemos traído estas preguntas, ¿no? Solamente tenemos que organizarnos y darle respuesta, una respuesta coherente, y esperar eso de la Corte también. Y si no, seguir insistiendo. Bueno, con esto ya estoy, porque si no me voy.
Muchas gracias, Cecilia. Bueno, pues ahora tenemos tiempo aquí para quien quiera compartir acá entre esta sala y también con las personas que nos están viendo a la distancia, qué esperan del proceso, si quieren compartir quienes estuvieron, cómo lo sintieron, propuestas, agradecimientos, aplausos, lo que les lata el corazón. Estamos acá antes de poder pasar a la recepción. No sé si alguien quiere compartir, preguntar, manifestarse. Carlos me dice que sí. ¿Sí? Ay, me tengo que parar con el micrófono. Ah, listo, sí. Muchas gracias, muy emocionados también de estar aquí en este evento. Para nosotros importante dar crédito a la lucha de las mujeres, la movilización de las mujeres, del feminismo, y también lo que dice el feminismo negro también respecto de la expansión de los sistemas penitenciarios, carcelarios, las políticas criminales expansionistas que están incluso apoderándose de espacios privados, de los hogares, de las familias, convirtiendo esos espacios en cárceles, como dice Angela Davis, como dice Gina Dent, Erika Meiners y otras personas que ustedes creo que también pudieron documentar en sus lecturas, ¿no? De cómo el cuidado no debe, a veces pensamos que la cárcel, digamos, el cuidado debe llevarse allí. Lo que dicen estas mujeres es: tengamos mucho cuidado, cuestionemos también los complejos industriales carcelarios, las cárceles en nuestros sistemas, y creo que eso es importante que lo tengamos muy presente. Hacer una mayor inversión de los recursos, no tanto en los sistemas penitenciarios. Hoy veíamos con mi supervisor aquí que 180.000 personas en Colombia, por ejemplo, están por manutención familiar empapelados y 8.000 en proceso de sentencia. Si toda esa gente quiere justicia penal, tendríamos que poner 180.000 personas en la cárcel. Y la pregunta es si ese daño, que todos sabemos que el derecho penal genera daños, es el que queremos para proteger mejor las personas que necesitan cuidado, las personas que dan cuidado. Entonces, simplemente reconocer eso. Nosotros nos sumamos como aliados, aliades de estos procesos, obviamente para empujarlos, pero reconociendo que la lucha la llevan las organizaciones de mujeres, las personas que sufren los impactos de la detención, grupos muy vulnerabilizados y marginalizados, y que alguien lo dijo en la audiencia, tal vez no pudieron estar en la audiencia por estar cuidando. Eso me llegó muchísimo y creo que es una gran responsabilidad seguir empujando esto. No es el punto de llegada, es un punto de apoyo, y bueno, quería expresar eso, y muchísimas gracias por también permitirnos haber sumado también este aspecto sobre la privación de la libertad y su intersección con el cuidado. Somos, bueno, lo que digo no compromete a la universidad de la que hago parte. Nosotros somos un grupo de investigación, estoy con mi supervisora, hicimos la intervención, somos de la Universidad de Gante en Bélgica, de Derechos Humanos en Contexto, y de un proyecto de investigación que se llama Impactum, Clara Burbano Herrera y Germán Parra Gallego, y nuestro proyecto se enfoca en privación de la libertad y medidas de protección tanto a personas privadas de la libertad como a sus familiares. Gracias, Carolina Oviedo, de Perú/Argentina. Vengo de Oxfam en Perú, pero tengo una duda que, a partir de las reflexiones que surgen de haber escuchado tantas voces, y es muy emocionante haber escuchado tantas voces con diferentes anclajes, abordajes territoriales, académicos, es muy emocionante. Así que esta duda me sale más de mi yo académico, mi yo madre, que mi hijo estuvo con fiebre todo ayer, o sea, como más de bueno, si hay que hacer tangible después esto, sabemos que las brechas de implementación son enormes en muchos derechos. Entonces me preguntaba, estamos de acuerdo que el derecho al cuidado es un derecho autónomo, ¿no? Entonces, mi pregunta es, si el anclaje que le hacemos a ese derecho autónomo está solo en el 26, ¿no correríamos un riesgo enorme de que los estados lo que primero pongan en la mesa es la progresividad? Y ahí obviamente entraría lo de máximos recursos disponibles, toda la lógica de un sistema tributario, fiscal justo, popular, feminista, pero al mismo tiempo
va a estar ahí eso en la mesa. Y me preguntaba si no sería incluso como ese derecho autónomo el anclaje un poco como el derecho a la identidad de género, que está en varios artículos, el anclaje, no solamente en el 26. Porque en definitiva podría existir una convención de cuidado, si somos realistas, ¿no? Está realmente como en muchos espacios de nuestra vida cotidiana también. Entonces, ahí mi pregunta era, ¿por qué la decisión, mi pregunta a Laura sobre todo, ¿por qué la decisión del anclaje en el 26 y por ahí no anclarlo en el 26, en el 24 y en el 4, por ejemplo, ¿no? Pero es una pregunta que me surgía en todas las reflexiones y bueno, y claramente a partir de lo que los estados históricamente han puesto sobre la mesa, incluso no solamente los estados, sino la dicotomía que aparece histórica entre los DESCA y los derechos civiles y políticos y toda eso que si bien Lagos del Campo un poco lo superó, sigue estando, ¿no? Entonces, nada, esas son unas reflexiones que me surgían y tenía la super duda de preguntarte. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Yo por asuntos laborales no pude acompañar, pero bueno, primero quiero dar un saludo a todas las personas que se han tomado el tiempo para ir a Costa Rica, muchas compañeras que también trabajan desde aquí. Un saludo muy especial a la doctora Juliana Martínez, a doña Laura y a vos, Elisa, y a las que están al frente. Costa Rica ha tenido parámetros muy interesantes en materia de cuidados. Yo coincido en que estamos en un momento de disputa, ¿verdad? La reacción que vaya a tener el sistema interamericano, a mí me parece que también hace, porque no es solo la Corte, ¿verdad? Es el sistema que viene a marcar a los países, pero fundamentalmente a aquellos estados que han hecho también esfuerzos y los que lo tienen que hacer. Yo ahora me desempeño en el sector privado y ahora que las escuchaba, yo creo que yo sí soy igual de optimista. Tenemos una presidenta de la Corte que además no solamente acaba de ser electa, sino es una mujer que ha demostrado un gran liderazgo a favor de ciertos valores que aquí han sido citados. Pero yo lo que quería señalar, ahora que yo trabajo en el sector privado, trabajo en un sector privado donde hay 8 empresas que han hecho un modelo de copago, ¿verdad? Porque ciertamente los estados tienen que hacer lo que les corresponde, ¿verdad? Yo estoy totalmente de acuerdo y eso es otro territorio, pero creo que eventualmente esta respuesta que vaya a darse, ¿verdad? Está tocando también experiencias que ya en el caso de Costa Rica, que por cierto aquí se presentó en el 2022 la ley modelo de cuidados, ¿verdad? Es decir, aquí ha habido una discusión interesante, pero lo que a mí me ha resultado más interesante es ver, por ejemplo, en el caso de Costa Rica, el sector privado dando estas discusiones, ¿verdad? Dando estas discusiones y yo realmente siento que ante la impotencia y bueno, los hierros también de los gobiernos, en el caso de Costa Rica, hay como vetas que van tomando vida propia. Yo estoy segura que se va a dar la respuesta a las expectativas que ustedes nos transmiten, pero sobre todo me parece que esto permea incluso discusiones que todavía no tenemos el alcance. Desde lo más pequeño también tengo contacto con las municipalidades de este país. Ya hay un camino no como el que lo tiene, por ejemplo, Bogotá, ¿verdad? Pero a mí me llama la atención, después de escuchar las luchas, las reflexiones de tantos años, cómo esto empieza a caminar de las formas más sorpresivas. En el momento en que la Corte vaya a dar esa respuesta, y esta se me pone la piel un poco chinita, ¿no? ¿Verdad? A mí me parece que no es que va a ser imparable, porque a todos siempre nos cuestan estas luchas, pero me parece que puede llegar a lugares inéditos y yo sí coincido en que esto para mí, en el caso de Costa Rica, desde mi experiencia, es tan importante como lo fue el voto hace 71 años, ¿verdad? Hace 71 años. Esto viene a cambiar totalmente los lugares en donde las mujeres nos estamos viendo y yo sin haber estado, ¿verdad? He estado con escalofríos, porque he visto el trabajo que han hecho compañeras y he visto las reflexiones, he escuchado mucho a doña Laura, pero cuando yo después de ver esto lo empiezo a ver en lugares donde jamás me imaginé, de 8 empresas
que están dispuestas a dar un diálogo para que sus personas trabajadoras no solo compartan la responsabilidad hombres y mujeres, y a mí eso realmente me conmueve, sino además a poner plata, ¿verdad? No como tiene el Estado que hacerlo, pero yo creo que son trincheras que también tenemos que, ¿verdad?, sumar a esta gran alianza. No lo quería dejar de compartir porque uno está muy en lo micro, pero igual con las municipalidades que tienen presupuestos muy pequeños están dando pasos afirmativos y yo realmente creo que esto es imparable ya. Y lo de la Corte lo que va a venir es, como decir, hacer ¿verdad?, no solo de los valores democráticos, sino de los derechos que las mujeres día con día hay que pelearlos, pero que qué duda cabe que es un pasito más para las luchas que vienen. Y muchas gracias por el trabajo que han hecho, de verdad. Hola, bueno, muchas gracias. Mi nombre es Dana Borsese, soy de Argentina, de la Asociación Civil Doncel, y participamos con una amicus también en conjunto con el colectivo de Derechos de Infancia. Quiero compartir también que la verdad que también se sintió muy emocionante formar parte de la audiencia. Realmente se sentía que estamos presenciando un momento histórico para los debates que nos estamos dando. Y quería decir, nosotros trajimos en relación a nuestro amicus la perspectiva del derecho a ser cuidado de los chicos y chicas que viven bajo cuidado alternativo, en todo un sistema de cuidados que dependen del Estado. Y quiero mencionar que la verdad que toda la conceptualización, que todo el recorrido y el desarrollo teórico producido fue muy habilitante para que nosotros podamos pensar también la crisis de los cuidados en torno a este sistema de cuidados alternativos que tenemos ahora, que es vigente, que está vigente desde hace muchísimos años y que requiere ser transformado. Quiero decir que todo el desarrollo conceptual, teórico, normativo sobre el cual se apoya la perspectiva del derecho al cuidado como derecho humano nos habilita a pensar también los cambios estructurales que requiere este sistema de cuidados alternativos, con lo cual un reconocimiento también a que sobre ese marco teórico, sobre todo este desarrollo, nosotros podemos pensar ahora los cambios que requiere para garantizar los derechos de los niños en el marco de este sistema de protección especial que los estados tienen que garantizar. Bueno, yo quería tomarme la palabra y decir que en realidad yo también me siento muy emocionada porque siempre que hay una norma, aunque la diferencia entre lo que está en la ley y la práctica es un abismo, como decía Laura, la experiencia de Costa Rica en el tema de la medición de los cuidados tuvo un impacto. Teníamos 15 años de estar luchando por una cuenta satélite y resulta que hasta que hubo una ley, la 9325, donde se le dijo al Banco Central, usted tiene que calcular la cuenta satélite, es cuando el Banco Central dice sí, como está en la ley, ¿dónde están los datos? Antes, sin esa ley, el banco decía no, ¿dónde está el dinero? No puedo, además eso no me obliga, no, ¿verdad? Pero yo también tengo mucha expectativa porque es cierto que es un comienzo, pero es un comienzo que va a estar apoyado, ¿verdad? Que nos va a empujar más, con más impulso, ¿verdad? Que muchas veces tal vez las personas no muy convencidas tienen que hacerlo porque hay una norma que lo dice. Bueno, no sé si hay alguna otra persona. Buenas noches a todas, todos y todes. Mi nombre es Cintia Silva, vengo de Perú, soy de DEMUS, estudio para la defensa de los derechos de la mujer y mi intervención está también en la línea de expresar la emoción, además por el espacio de escucha de diversas voces que han venido a hablar en primera persona, ¿no? Han venido a hablar de lo que les pasa, lo que nos está afectando, y creo que eso es algo que la Corte no ha vivido, ¿no? Porque claro,
Su mayor producción es sobre todo sentencias sobre casos de violaciones de derechos humanos en las dictaduras y tal. Situaciones a las que estamos regresando en varios de nuestros países, ¿no? Y que creo que no podemos perder de vista el contexto político en el que se está dando esta discusión. Es bien o sea, como muestra desafíos, pero también es como que estamos tratando de avanzar como en el pantano, ¿no? Que nos imaginábamos estar ya en estos tiempos superando. Creo que entonces eso también nos plantea un desafío. Este ha sido un momento cumbre, pero que no podemos dejar enfriar en la región, o sea, tanto como efectos para la Corte y respecto de lo que pueda decir, ¿no? A través de la opinión consultiva, pero también regresar a nuestros países y hablar de esto, o sea, seguir generando estos espacios para seguir nutriendo también el debate de estas distintas voces y con quienes no han podido llegar aquí, ¿no? Entonces, creo que eso todavía nos marca también una ruta, pero por otro lado, teniendo muy presente que hay que enfrentar escenarios fundamentalistas, ¿no? Lo que se vaya a conseguir desde el debate sobre cuidados tiene que también ser parte de lo que se avance en contra entonces de estos estados patriarcales, colonialistas. O sea, no podemos seguir hablando de las licencias de paternidad cuando se las otorgan y los hombres salen a tomarse vacaciones. O sea, a eso me refiero cuando, o sea, tiene que ser una transformación de fondo, que yo sé que es lo que todas estamos buscando, pero que también la Corte tiene que asumirla así, porque si no el piso va a quedar muy en el sótano, ¿no? Y eso, y va a ser un piso, y va a ser una voz autorizada jurídicamente, ¿no? Entonces, sigamos, es un paso más, ¿no? Como ya se ha dicho. Gracias, yo soy Margarita Garfias, vengo representando a la red Yo Cuido Latinoamérica y yo hago aquí pues un ejercicio de toma de conciencia más que nada. Digo, yo estoy muy emocionada porque si bien la decisión o lo que emita la Corte no es algo vinculante, sí va a hacer algo que tenga un criterio orientador precisamente para los estados o cuando lo litiguemos en los propios estados, ¿no? Entonces eso es algo importante que va a sentar pues un antecedente para avanzar, ¿no? Precisamente hacia el reconocimiento al cuidado de forma integral en todos los países de la región. Pero el ejercicio de toma de conciencia es de que pues escuché muchas veces escuchar la palabra dependencia, cuando precisamente las mujeres hace algunos años éramos dependientes, ¿no? No podíamos entrar a algún lugar si no era con el marido, ¿no? Entonces creo que eso también viene de otra construcción donde cuando se nos manda a las mujeres y a los niños que se garantizan las primeras condiciones laborales, se nos pone y se nos etiqueta como dependientes económicos y entonces pues ahí vamos las mujeres y los niños que ya no se nos permitía trabajar porque ya el hombre de la casa iba a garantizar el sostén económico, entonces él era el titular de derechos y los otros dependientes de este garante, ¿no? Entonces, después precisamente viene la primera ley, ¿no? Que garantiza y focaliza dotando de derechos a las personas con discapacidad y se le llama la ley de dependencia y eso fue en el 2004 en España, justamente antes de que se firmara la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que quiere romper este paradigma de la prescindencia, es decir, que pueden prescindir el gobierno de ciertas personas, ¿no? Porque se le da la gana, porque no aportamos al modelo económico en la función que ellos quieren que aportemos, ¿no? Cuando precisa y invisibiliza todo lo que se hace al interior de los hogares. Entonces, el seguir con este modelo de dependencia de inicio es, primero, seguir invisibilizando a estas poblaciones que queremos defender, al negarlas y ponerlas en un solo costal, no reconociendo que tienen necesidades de atención diferenciada y específica de acuerdo a lo que al grupo etario de género al que pertenece,
¿no? Entonces creo que es bien importante siempre mencionar que las poblaciones privadas de la libertad, las infancias, las personas con discapacidad en todo su ciclo vital, y mencionarlas cada vez que vamos a cada espacio, porque si no, a nuestros gobiernos se les va a antojar hacer algo general que no nos va a beneficiar a nadie, y mucho menos a estas personas o estos grupos que queremos defender, ¿no? Entonces también otro modelo u otra característica que se da a la dependencia es que muchas veces solemos decidir por ellos, ¿no? Ok, tú no aportas, tú no sirves, te vamos a institucionalizar, cuando precisamente hay un mandato de las Naciones Unidas que apuesta por la desinstitucionalización, y a mí me dio mucho miedo precisamente un documento de ONU Mujeres que apostaba por la institucionalización, porque pues necesitaban cuidados y no embonaban en nuestro modelo económico actual. Entonces pues enciérrenlos y ahí están bien, que reciban cuidados, cuando no se les permite la interacción humana o el decidir sobre cómo quieren que sean esos cuidados y hasta dónde quieren ser cuidados, ¿no? Entonces ese es mi llamado de conciencia que hago aquí en este espacio, ¿no? El que ya no sigamos perpetuando precisamente la dependencia, ¿no? Hay algo que me queda muy grabado de la doctora Gabriela Ríos, que queremos de los sistemas de cuidados, garantizar la autonomía o perpetuar la dependencia. Gracias. Buenas tardes. Yo soy Mercedes Vaca, formo parte de la Asociación Civil Doncel, pero también soy una activista joven que forma parte de la Guía Egreso, que es un colectivo de adolescentes y jóvenes que egresamos del sistema de protección, y de la Red Latinoamericana de Egresados del Sistema de Protección. Bueno, participamos los mismos jóvenes, pero de la Red Latam. Yo estoy muy feliz de que se esté tratando este tema, pero también siento que faltó mucha representación juvenil de las personas que fuimos cuidadas y de las personas también que son cuidadas en este momento, que también es sumamente importante. De todas formas estoy súper feliz que se trate el tema, como les digo, porque el derecho de las personas que cuidan también influye en el derecho de las personas que son cuidadas. Nada, eso. Y la propuesta es que sigamos con la conversación, pero ya me dijeron que en el lobby del 6º piso de este edificio, Marco, ¿sí? Y ahí creo que podemos, con airecito y algo que comer y beber, pero sí les dejo un minutito por si quieren reaccionar. Bueno, creo que entre la autonomía y la dependencia está la interdependencia. Algo que pues hemos constatado muy fuertemente durante la pandemia, y lo que nos reta es la construcción de interdependencias con horizontalidad. Y una cosa que me gustó mucho de la audiencia es que los hombres, entre comillas, sanos, entre digamos 20 y 60 años, que supuestamente son autónomos e independientes, quedaron colocados en el lugar de la cuidado-dependencia. O sea, realmente las encuestas nos muestran que un hombre con esas características demanda muchas más horas de cuidado que los extremos de la vida, que duran poco. Entonces, la gran transformación en toda esta conversación gira en torno a nuevos modelos de masculinidad, de la mano de que esos nuevos modelos de masculinidad atraviesen el diamante de los cuidados, ¿no? Me gustó que eso estuvo planteado, y estuvo planteado tanto desde las personas que comparecieron como desde una de las juezas que lo tocó. Y en segundo lugar, dejar planteado que creo que una de las disputas principales va a estar planteada en torno a la noción de progresividad. Hay una visión normativa de la progresividad y hay una visión de economía política, que es la que yo trabajo. O sea, Costa Rica construyó la universalidad de su sistema de salud revolviendo sectores socioeconómicos, empezando del medio abajo hacia abajo y hacia arriba. No empezando de abajo a abajo ni empezando de arriba a arriba. Mientras en Uruguay, de donde vengo, consolidábamos un sistema donde la gente que tenía un sistema de salud una vez adentro no lo quería compartir, ¿verdad? Porque eran sectores medios y medios altos. En Costa Rica se empezó por la gente que ganaba en aquella época, no sé, 40, 20 dólares y tenían trabajo remunerado, no eran las personas indigentes. Y esas personas tenían una zanahoria para querer sumar a otras personas, que era que sumaran
ingresos, era que la gente de más ingresos se metiera a su sistema a aportar ingresos, y en la medida en que en el sistema se ocupaban servicios según la necesidad y se aportaba según los ingresos, eso construyó universalismo. Eso mismo se puede hacer con sistemas de copagos progresivos, claro que sí, pero hay que romper con la noción de progresividad que lamentablemente yo veo a Costa Rica, habiendo seguido durante los últimos 15 años, de que progresividad es que hago lo que puedo, cuando tenga los recursos que pueda tener. Eso no es progresividad, eso es posibilismo. O sea, progresividad es construir esa ruta, ese plan que te va a llevar del momento A al momento B. Y una cosa esencial para eso es que distintos sectores socioeconómicos se sientan interpelados, convocados y en la necesidad de ser parte de eso. Si el inicio no se plantea así, el final no va a ser otro que la misma segregación, segmentación y desigualdad que ha definido esta región desde que los españoles llegaron hace tantos años y cometieron también su genocidio, y me toca hablar de en fin, pero digamos que creo que no le vamos a pedir a la Corte que tenga una noción de economía política, pero sí hay maneras de entender los estándares normativos que pueden abrir el campo y otras que pueden cerrar el campo, ¿no? Y bueno, creo que una de las disputas conceptuales girará en torno a eso, y eso habilitará conversaciones como la que tan relevante plantea Marcela en torno a los temas de copagos y a los temas de redistribución desde las familias también. Muchas gracias. Listo, no, yo quiero decir que, al igual que la compañera, yo también tengo como más que la duda, creo que la gran pregunta sí es por el anclaje convencional y a dónde será como lo mejor. Y creo que la mayoría tenemos confianza en que la Corte va a llegar, digamos, como a la mejor fórmula posible. Y yo creo que dentro de esa mejor fórmula posible, el anclaje del 26, precisamente por la fórmula que tú planteas del máximo de los recursos disponibles, esto pareciera ser una debilidad, pero también puede ser una fortaleza en la medida en que la Corte, digamos como que los estados estarían entonces obligados en la medida en que lo puedan hacer, con los matices que decía la compañera. Y yo creo que ahí es bien importante el trabajo que tiene que hacer la Corte ahorita, porque también tiene que encontrar un balance en responder a las demandas sociales de alguna forma, pero también sostener el sistema interamericano que está bajo ataque todo el tiempo de los gobiernos, que es algo bien importante también. O sea, tampoco queremos como por tratar de avanzar y proteger y expandir la garantía de derechos, de alguna manera que eso se lleve a cuestas del sistema. Entonces ahí digamos como que la tarea es grande. Yo creo que ya todos hicimos lo que teníamos que hacer, el trabajo grande le queda a la Corte ahorita, y pues con certeza va a dar con una buena, y esperemos que con una buena fórmula. Yo dejaría por ahí. Bueno, sí, un poco en esa línea, por ahí tengamos menos expectativas y después estamos sobre las expectativas, ¿no? Eso nos pasó con Argentina. Quedamos sobre las expectativas, esa es una buena estrategia feminista. El anclaje en el 26, bueno, en realidad esa fue la pregunta que le hizo el gobierno argentino. Si estuvo bien o mal, yo tengo mi propia opinión, pero no viene al caso. En tal caso, lo importante del 26, y quizás en algún debate que tuvimos en estos días, particularmente con el juez MacGregor, es porque si está anclado el 26 permite la justiciabilidad directa ante la Corte. Entonces, ¿eso qué hace? Avanza en el estándar de acceso a la justicia, que no es poco, porque los temas de progresividad también se pueden ir a litigar frente a la Corte. Por eso era la necesidad de anclarlo, o la pregunta por lo cual anclarlo al 26. El mandato convencional está porque está en todos los otros pactos, pero el 26 lo que garantizaría eso, y eso también es un dilema importante. La Corte es política también, y también ha tenido bastantes cuestionamientos respecto a muchos derechos que ha ido avanzando. El derecho al agua es un derecho que no está en ninguna de las convenciones y la Corte lo ha reconocido, y también ha avanzado en el derecho a la salud que sea directamente justiciable. Por imperio el protocolo San Salvador, que es el protocolo adicional que agrega derechos sociales a esa convención que tiene ese artículo 26 nada más de derechos sociales, la jurisprudencia avanzó en que es directamente justiciable, porque el protocolo San Salvador solamente permite la justiciabilidad por derecho a la educación. Es decir, cuando hablamos de la justiciabilidad es ir ante la Corte, que no van las personas solas, digo, hay todo un procedimiento, y por libertades sindicales. Entonces, la pregunta de Argentina era en relación a eso, porque garantizaba un paso más en las obligaciones, que eso también no es poco. Y ahí eso sí va a ser un núcleo, un cuello de botella fuerte para la Corte, el anclaje. Es decir,
yo creo que hay pocas dudas y creo que bastante lo manifestaron los jueces y las juezas de la Corte respecto a que efectivamente es un derecho. Luego habrá que ver la extensión y ese anclaje. Así que bueno, nada, celebremos y esperemos. Ay, yo sí quiero la pregunta fundamental sobre las cárceles y trato de limitar mi comentario, pero también viniéndome en México, somos un país, como muchos en América Latina, con mucha violencia. Y frente a ese problema social se ha privilegiado cierto tipo de soluciones, ¿no? Que son policías militares y cárceles. Y estas son soluciones que, si funcionan, funcionan inmovilizando, suprimiendo, no transformando. El problema en México, como en muchos países de América Latina, es que ni siquiera funcionan así, ¿verdad? La tasa de impunidad es altísima, pero que la tasa de impunidad sea altísima no significa que los sistemas no operan. Nuestras cárceles no están vacías, nuestras cárceles están llenas. Y esas cárceles generan muchos daños, y entre los daños que generan está precisamente que generan más cargas de cuidado para las familias de las personas que están privadas de la libertad, y esos cuidados recaen desproporcionadamente sobre las mujeres. Entonces, de facto, las cárceles exacerban la distribución desigual de los cuidados que hay. Ahora, esto lo digo porque para mí, que mucho de mi tiempo pasa en torno a los movimientos de las violencias, es un respiro estar con personas que se dedican a pensar en los cuidados, porque he notado que las preguntas que movilizan a quienes trabajan en los cuidados son preguntas, por ejemplo, de cómo redistribuimos tiempo, cómo redistribuimos recursos, cómo redistribuimos oportunidades. Las preguntas que este movimiento se plantean es cómo facilitamos sistemas de vida, cómo facilitamos sistemas que permitan la interdependencia, cómo facilitamos sistemas que permitan los cuidados. Entonces, esta pregunta de las cárceles para mí es una invitación a aprender del movimiento de los cuidados, a cómo las preguntas y demandas torales que se hacen las podemos llevar a todos los otros problemas sociales que queremos abordar. Muchas gracias. Bueno, yo una cosita nada más y cerramos y seguimos charlando, como dijeron, afuera. Recupero lo que vos comentabas, el tema del sector privado, ¿no? Hay un concepto muy interesante de Tronto que habla de la irresponsabilidad privilegiada, ¿no? Y es un concepto que obviamente sabemos que las masculinidades, las masculinidades más tóxicas, heterosis patriarcales y demás, se han apropiado porque claramente se apoyan en esta irresponsabilidad, en el privilegio, ¿no?, que tienen de no cuidar. Ellos son los únicos que pueden elegir no cuidar. Pero yendo a esta organización social de los cuidados, ¿no?, también podemos ver cómo algunos actores también tienen esta irresponsabilidad, o pueden ejercer esta irresponsabilidad privilegiada. Y ahí está justamente el sector privado, ¿no? Cuando decimos que queremos un sistema de cuidados universal, en donde se comprometan los estados en justamente como principal garante de los derechos humanos, y en este caso el derecho al cuidado, no le queremos quitar responsabilidades al sector privado, ¿sí? Las empresas deben cumplir también con esos derechos al cuidado, a partir de políticas no de conciliación, como bien discutió Laura, sino a través de políticas de corresponsabilidad, ¿sí? Prácticas, porque políticas las hace el Estado, prácticas de corresponsabilidad, ¿sí? Hay muchísimas buenas prácticas, hay incluso empresas que avanzan más allá que los estados, porque además también tienen recursos, ¿no? Tienen bastantes recursos y lo pueden hacer. Entonces, pensemos también en esta responsabilidad, en esta corresponsabilidad entre los distintos actores de la organización social del cuidado, y comprometer y controlar y hacer un monitoreo también de este sector privado, tanto por las buenas prácticas, pero también por las malas. Entonces, estar ahí. Así que sí, comparto que hay que tenerlo muchísimo en cuenta, ¿sí? Y con esto ya cierro. Muchas gracias a todas y sigamos conversando, pero en el sexto piso, me dicen, en el lobby del sexto piso podemos salir y que hay elevadores amplios donde cabemos todas y todos y continuemos la conversación ahí. Muchas gracias a la gente.